Qué gran placer, amigos, estar aquí ya preparados para encontrarnos, ustedes y nosotros, en un espacio más de... Oigamos la respuesta con nuestro lema: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Y bien, amigos, este programa vamos a iniciarlo con la frase del día. Recuerda que eres tú quien cultiva el huerto de tu mente, así que siempre siembra pensamientos alegres y cosecharás felicidad. Y entre los temas de este espacio están los siguientes. ¿Qué pasa en el cerebro humano cuando uno tiene nervios todo el tiempo? ¿A qué se debe el sonido que escuchamos después de ver un rayo? ¿Qué tienen las loras que pueden hablar o repetir palabras? Vamos a compartir ideas, sensaciones, conocimientos, informaciones en Oigamos la Respuesta. Gracias a ustedes que nos permiten compartir Oigamos la Respuesta. Vamos a comenzar. Y bien, tenemos la primera consulta de la señora Doris Fernández Porras, que nos envía un mensaje por medio de Facebook. Ella se encuentra en Buenos Aires, Punta Arenas, Costa Rica, y nos pregunta: ¿por qué cuando uno tiene nervios se le altera el cerebro? Escuchemos la respuesta. Podríamos comenzar diciéndole que el cerebro es el órgano que controla prácticamente todas las demás partes del cuerpo. Controla lo que pensamos y sentimos, cómo aprendemos y las cosas que recordamos. Además, controla cosas que no nos damos ni cuenta, como por ejemplo cuando nuestro corazón late, cuando respiramos o cuando hacemos la digestión. Cuando la persona tiene nervios, es decir, cuando está muy nerviosa, ya sea porque tiene problemas o cuando tiene miedo a enfrentarse a algo nuevo o porque siente que tiene mucho trabajo, el cerebro manda instrucciones al cuerpo para que suelte unas hormonas especiales como la adrenalina y el cortisol, entre otras, con el fin de que podamos enfrentarnos a esas dificultades. Eso es algo positivo, ya que esas hormonas nos ayudan a estar alertas, motivados y centrados para poder resolver esos momentos difíciles. Cuando esa dificultad se supera, el cuerpo vuelve a su estado normal y la persona se vuelve a sentir tranquila. Sin embargo, cuando se padece de nerviosismo por mucho tiempo, muy a menudo, o cuando la persona siente que lo que tiene que enfrentar va más allá de su capacidad para seguir adelante, aparecen los problemas. Porque las partes del cerebro que se encargan de la memoria, del aprendizaje y de los sentimientos se alteran debido a esas hormonas. Entonces, la persona no puede pensar con claridad, se vuelve olvidadiza, le cuesta concentrarse y se vuelve más temerosa, y esto refuerza su nerviosismo. Además, las otras partes del cuerpo que el cerebro controla sin que nos demos cuenta también sufren. Entonces pueden presentarse problemas para dormir, problemas digestivos, dolores de cabeza, dolores musculares, y la persona se vuelve más propensa a resfriarse o a sufrir de otras infecciones porque su sistema de defensas también se altera. Es por eso que tener los nervios de punta por mucho tiempo, como se dice comúnmente, no es nada bueno. Para que la persona se sienta más tranquila, se recomienda hacer ejercicio frecuentemente, hacer cosas que la persona disfrute, estar con gente agradable que le haga reír. Hay personas a quienes les sirve tomar té de manzanilla o de tilo. También se recomienda vitaminas del complejo B, que ayuda al sistema nervioso. Y si eso no basta para controlar el nerviosismo, lo recomendable es que busque ayuda con un psicólogo que es un especialista que puede ir ayudándola poco a poco a controlar su estado emocional para que vuelvan la paz y la tranquilidad. Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Quisiera saber el origen del derecho o de las ciencias jurídicas y si los abogados pueden ejercer su profesión en cualquier país. Es la pregunta que nos envía desde Santa Tecla, El Salvador, el señor Hernán Velázquez. Oigamos la respuesta. Se considera que el código de leyes o grupo de leyes más completo y antiguo que existe es el que creó el rey Hammurabi de Babilonia hace unos 3700 años. Este código sirvió de base para que otros pueblos de la antigüedad crearan sus propias leyes. También sirvió para que los antiguos romanos, casi 3000 años después, hicieran lo que se conoce como el derecho romano, que se usó mientras duró el Imperio Romano y después llegó a ser fundamental para hacer las leyes civiles y comerciales de los países de Europa y de los países que se fundaron en América durante la colonia. Por eso, generalmente se considera que el origen del derecho y de las prácticas jurídicas actuales estuvo en el derecho romano. En cuanto a su pregunta de si un abogado puede ejercer su profesión en cualquier país del mundo, le diremos que para poder ejercer legalmente su profesión, un abogado titulado debe incorporarse o entrar a formar parte de los colegios o asociaciones de abogados debidamente reconocidas por las autoridades jurídicas de cada país. Y para poder incorporarse, debe ganar los exámenes y pruebas que las leyes de cada país indiquen, además de estar en regla con asuntos migratorios y de permiso de trabajo. Estamos complacidos de transmitirles el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por contar con su sintonía. ¿A qué se debe el sonido que se oye en el cielo cuando llueve o caen rayos? ¿Qué produce ese sonido? Es la pregunta del señor Everett Samuel, que nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Ciuna, Nicaragua, y vamos a escuchar la respuesta. Vamos a tratar de explicarle por qué se produce ese sonido llamado trueno cuando caen rayos. Fíjese que las nubes están formadas por millones de gotitas de agua. A veces los vientos las empujan a grandes velocidades. Entonces, las gotitas de agua que forman las nubes se frotan unas contra otras y así se van cargando de electricidad. Cuando la electricidad de las nubes es mucha, se descarga en forma de rayo y se produce una especie de explosión en el aire, que es el trueno o ruido que escuchamos unos instantes después de que vemos la luz o relámpago del rayo. La explosión se produce porque cuando un rayo cae, calienta muchísimo el aire a su alrededor. Se ha calculado que puede llegar a una temperatura de unos 30.000 grados centígrados, que es una temperatura altísima. Al calentarse de esa manera, el aire se expande o ensancha muy rápidamente, produciendo esa especie de explosión, la que escuchamos como un ruido muy fuerte al que llamamos trueno. Bien, vamos a la música. La canción que vamos a escuchar se llama Maíz. La interpretan las musas desconectadas de El Salvador. Crecer en amor es cosechar y después compartir. Y cultivar mujeres que crean familia y se apoyan para que esto pueda avanzar. Producir y el trabajo para coincidir. No es fácil, es de crecer en amor, es cosechar y después compartir. Maíz que sembra, maíz cosecha, maíz que rompe, maíz que ofrece, maíz que nos hace, maíz que nos casa, maíz que nos da para vivir.
sembramos. Morimos y amamos. Vivimos y sembramos. Vivimos y amor. Que sembramos, cosechamos, que rompemos, que ofrecemos, que nos hace, que nos da para vivir. Que sembramos, cosechamos, que rompemos, que ofrecemos, que nos hace, que nos da para vivir. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes. ¿A qué edad se le puede comenzar a dar agua a un niño tierno o bebé? Esa es la pregunta que nos hace el señor Wilfredo Gómez desde Madrid, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Según dicen los médicos, a un niño pequeño se le puede dar agua a partir de los 6 meses de edad. Antes de ese tiempo, el niño obtiene toda el agua que necesita de la leche materna o bien del agua con la que se prepara la leche de tarro o de fórmula. Esa agua que se usa para preparar la leche en polvo debe ser hervida y poner siempre la cantidad exacta que se indica en el envase. Aunque el agua es un líquido muy importante para el ser humano, en el caso de los niños pequeños no es conveniente por varias razones. Por ejemplo, puede estorbar en la capacidad que tiene el organismo del bebé para absorber los nutrientes de la leche. Además, si el niño queda muy lleno con agua, tomará menos leche de la que requiere y estará mal alimentado. Los médicos también advierten que darle agua a un recién nacido podría provocarle una intoxicación. Esta es una situación muy grave que ocurre cuando el exceso de agua disuelve la cantidad de ciertos minerales que hay en el organismo. Ese desequilibrio en la cantidad de minerales puede provocar convulsiones en un bebé y hasta hacerlo perder el conocimiento. ¿Qué tienen las loras que pueden hablar o repetir las palabras que escuchan? Es la pregunta del señor Jimmy Alemán Noguera, que nos envía a través del WhatsApp desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Realmente resulta sorprendente ver y oír a un ave hablar e incluso hasta cantar. Lo cierto es que no solo las loras pueden imitar lo que escuchan. Hay varios pájaros que pueden imitar palabras, aunque algunos tienen más capacidad que otros de hacerlo. En nuestras tierras, las más conocidas son las loras. Según parece, la principal razón por la cual algunas aves pueden aprender a repetir sonidos de palabras es gracias al cerebro que tienen. Parece ser que el cerebro de estas aves es diferente al de las otras, lo que les permite imitar mejor lo que escuchan. Para hacerlo, necesitan tener una buena memoria que les permita guardar o almacenar los sonidos que escuchan para poder repetirlos. Además, deben tener muy buen oído. Otra cosa muy importante que hace posible que puedan hablar es la forma y la movilidad de su lengua. Estas aves tienen una lengua muy gruesa que tiene mucha movilidad, es decir, que la mueven fácilmente. También estas aves tienen en la garganta unos pliegues que al paso del aire producen sonidos, y con la ayuda de la lengua y por medio de los movimientos logran darle forma a las palabras que imitan. Estas son
son las razones por las que las loras, los pericos y algunos otros pájaros son capaces de imitar palabras y muchos otros sonidos que escuchan, mientras que la mayor parte de las aves no tienen la lengua gruesa ni con tanto movimiento como para hacer esas imitaciones. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La señora Elba Vargas Lira nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Raán, Nicaragua, para solicitar lo siguiente. Quisiera saber qué es bueno para curar el asma. Oigamos la respuesta. En primer término, queremos decirle que si usted o alguien de su casa padece de asma, sería importante que se mantenga en control con un médico, porque el asma es un padecimiento que no se cura del todo, pero se puede controlar. Hoy en día hay medicamentos que ayudan a evitar las crisis o ataques de asma. Estos medicamentos sirven para evitar que las vías respiratorias se inflamen, porque cuando se inflaman se estrechan, se produce moco y a la persona le da tos, tiene dificultad para respirar o ahogo y se le escuchan una especie de silbidos. Ahora bien, es importante saber que para que el tratamiento funcione, hay que seguirlo tal y como lo manda el doctor. Como el asma es un padecimiento que varía mucho con el paso del tiempo, hay que mantenerse bajo control médico para hacer cambios en el tratamiento cuando sea necesario. Además, el médico puede explicarles al paciente y a la familia lo que tienen que hacer cuando se presenta una crisis de asma y los medicamentos que debe usar en caso de una emergencia. Por otra parte, la persona que padece de asma debe saber que hay cosas que pueden empeorar su padecimiento y que debe tratar de evitarlas. La crisis de asma puede presentarse por comer o respirar cosas que puedan resultar alérgicas para la persona. Por ejemplo, las comidas con muchos preservantes pueden provocar alergia. También muchas personas son alérgicas al polen de algunas flores, al polvo, al pelo o caspa de los animales, al humo o a los olores fuertes como los del cigarrillo, lo mismo que a cambios bruscos de temperatura. Y se recomienda que la persona asmática se cuide de los resfríos porque pueden provocarle una crisis de asma. Para evitar las crisis de las personas asmáticas, debe mantener muy limpia su casa y el lugar de trabajo. No se debe permitir que entren animales al interior de la vivienda. Se recomienda mantener el lugar donde duerme con muy pocas cosas. Se debe evitar tener cosas que puedan guardar polvo como libros, peluches y cortinas, y a menudo se deben sacudir y asolear las sábanas y las cobijas. Además, a la persona asmática se le recomienda tomar 8 vasos de agua diarios para mantener aflojado el moco y evitar el ahogo. Algunas personas recomiendan que la persona asmática tome té de jengibre con miel y cúrcuma, y nuestras abuelas acostumbraban masajear el pecho, la espalda y la nuca del enfermo para calentarlo y aflojar las flemas. Esperamos que con estos consejos y con la ayuda de un médico, usted o su familiar logre mantener controlados los ataques o crisis de asma. Programa C Control 24. De verdad que es un gran placer compartir y elaborar entre ustedes y nosotros el programa Oigamos la Respuesta, con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de mañana, usted podrá escuchar la historia del coronel Sanders. Podrá saber también por qué al tenis le llaman el deporte blanco y también por qué se dan las hemorroides. No se pierda nuestro Oigamos la Respuesta de mañana. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.